Ya son para que crecen. Entonces, hay 72 participantes, más del 50% en clase de lenguaje. Ya, vamos a ver, Alison Danitza está presente, ¿no? Sí. María Noelia para Mercado. Presente, profe. Ya, Graciela Mamani Cusi. No hay. Alejandro Tumbela. Tampoco. Jorge Mauricio Pérez. Paulo Andrés Pico. Fernanda Paza. Presente. Denis Torres. Presente. Carla Lorena Cerezo. Presente. Mauricio Javier Escalera. Presente. José Ignacio Ábalos. Presente. Luis Fernando Arteaga. José Yampara Batista. Ya, ese es el grupo número 6. Tiene que poner la situación. Ya el material ya lo han enviado sus compañeros al grupo de WhatsApp para que refuercen los conocimientos en este tema. Ya, voy a proyectar. Proyectamos el material. El material ya somos 76. Ya, ahí está la presentación. ¿Lo pueden observar, jóvenes? ¿Ven el material, no? ¿Está bien? Sí. Sí. Ya. Vamos al grupo Los Borges. Adelante. Buen día, Lince. Buen día, compañero. A nosotros nos tocó exponer la acentuación. Siguiente diapositiva, por favor. El acento. El acento es un rasgo prosódico y fonológico que realizamos en el acto del habla. Este procedimiento consiste en poner de relieve una sílaba determinada al interior de una palabra. Esa sílaba que recibe la mayor intensidad de la voz es la acentuada o tónica, y las otras que carecen de dicha energía articulada, llamadas inacentuadas o átonas, por ejemplo, la pregunta, si la acentuada es gun, es porque recibe la mayor fuerza de voz, la mayor energía articulada, y las otras que son pre y ta son inacentuadas o átonas. Como en el español es considerada una lengua de acento libre, debido a que el acento de voz puede recaer en cualquier sílaba de la palabra.
Por ejemplo, si pronunciamos término, término y terminó, en la palabra término, el acento de voz recae en la primera sílaba que es ter, y en término el acento de voz está en la segunda sílaba que es mi, y en terminó el acento de voz recae en la tercera sílaba que es no. Como vemos, el acento es un rasgo diferenciador de palabras que según la sílaba donde se sitúe origina cambios significativos a las palabras. Gracias a este procedimiento fonético y fonológico producimos con significado y funciones distintas. Vamos, ¿a quién le toca? ¿Puede continuar usted, compañera? Pues está ahí el integrante del grupo. No entró. Vamos, siga con el tema. Vamos, ¿quién va a continuar, jóvenes del grupo? Yo continúo, listen, pero a la otra diapositiva. Funciones del acento. La otra diapositiva, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. Clasificación de las palabras según el acento de voz. Sí, Ya. A ver aquí. Funciones del acento, dice. En español el acento tiene dos funciones fundamentales, que son el de distintivo y el contractivo. Entonces, son dos funciones importantes en la Real Academia de la Lengua Española. La función distintiva es aquella que el acento puede recaer en la primera, segunda o tercera o cuarta sílaba. Tenemos palabras con funciones y significados distintos. Por ejemplo, hábito, habito o habitó. ¿Ya? La función del acento en este caso es distinguir una de otras palabras. O sea, determina la acción del sujeto. Aquí se ve el tema del hábito, por ejemplo, un ejemplo con hábito. José tiene el hábito de almorzar tarde. Entonces, es un hábito en el cual consecutivamente esa persona realiza esa actividad. Por ejemplo, durante toda la semana el joven almuerza a las 1 de la tarde. Juanito tiene el hábito de almorzar a las 1 de la tarde. Entonces, quiere decir que Juanito todos los días, perdón, dicen, le llamo más tardecito, por favor. Estoy pasando clase, dicen. ¿Ya? Ya, como digamos, hábito significa cuando una persona consecutivamente realiza esa actividad durante toda la semana, durante todo el mes, ¿ya? Ese es hábito, si tiene tilde. Habito y habitó. Habitó la vivienda de mi prima. ¿Ya? Entonces, cuando tiene el acento en la primera sílaba, que es aguda, palabras agudas, habitó, entonces, ya es el tiempo pasado. Juanito habitó un cuarto de mi casa. Entonces ya es el tiempo pasado. Y de acuerdo, según el acento, la acentuación, la tilde, cambia el significado de la palabra. ¿Ya?
Después está la función contrastiva. Al interior de la palabra, el acento recae en una sílaba determinada. Esa sílaba es llamada tónica y contrasta con la otra u otras sílabas que no tienen el acento y que son llamadas átonas. Esa ya le habíamos visto, las sílabas átonas y tónicas. Entonces ustedes no se tienen que confundir. Las tónicas son las que tienen la acentuación y la mayor fuerza de voz, ¿ya? De esta manera de contrastar las sílabas tónicas de las átonas dentro de una misma palabra se la llama función contrastiva. O sea, está realizando una función de contraste. Está contrastando unas palabras de otras, ¿ya? Ese sería el tema de funciones del acento. Vamos al siguiente. ¿Dónde está el joven? Estoy aquí, Lisa. Vamos. Yo voy a continuar explicando lo que es la clasificación de las palabras según el acento. Se clasifican según la posición de la sílaba acentuada o tónica, y estas pueden ser aguda, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas llevan el acento a la intensidad de voz en la primera sílaba y se cuentan de derecha a izquierda, como por ejemplo mujer, ciudad o café. Luego siguen las palabras graves o llanas, son las que llevan el acento en la segunda sílaba, como por ejemplo casa, árbol, soporte, etc. Y las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la tercera sílaba, como por ejemplo índice, máquina, médico. Y las sobredrújulas son las que llevan la fuerza de voz en la cuarta sílaba, como por ejemplo cómpratela, dígaselo o explíquemelo. Gracias. Siguiente. Prosiguiendo con mi compañero, la tilde. Sabemos que las palabras en español se caracterizan porque tienen una sílaba con mayor intensidad, es decir, que llevan una sílaba tónica. Para determinar estos casos ortográficos se utiliza lo que normalmente llamamos tilde, como marcador de acento de voz. Pero eso no quiere decir de que todas las palabras deben llevar acento ortográfico. Siguiente diapositiva, por favor. Tilden agudas. Estas llevan la mayor fuerza de voz en la sílaba tónica, en la sílaba tónica, contando de derecha a izquierda la primera sílaba. Por ejemplo, seriedad, sutil, reloj, acentuar, mujer, etc. Una regla fundamental en esto es que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en ns vocal. Por ejemplo, comezón, jardín, salió, llegará, algún, etc. Para finalizar, es importante decir de que no llevan tilde las palabras agudas terminadas en Y como la conocemos. Por ejemplo, Virrey, Monterrey, Paraguay, Uruguay, etc. Muchas gracias. Siguiente. No se peleen. ¿Quién continúa el grupo? Vamos, compañera, usted siga. La que puso de último. Continúe. Yo lo voy a continuar. Ya. Ay, Dice, faltan las graves o llanas, ¿no? Dice, la tilde graves o llana. Dice que son las que llevan la mayor fuerza de voz o sílaba tónica en la segunda sílaba, contando de derecha a izquierda. Estas se llaman graves o llana, que significa casa, profeta, dosis, resumen, crisis, etc. Como por ejemplo también tenemos
álbum. Y álbum, la acentuación, la tilde lo lleva en la segunda palabra. Y también como alférez. Alférez la tenemos en la segunda palabra, que es fe. Débil, Alférez. en férez, sí, y débil es en la D. Carácter es en la en la R con la A y la C. Lápiz está en la. Tórax está en la TO. Y tilde en esdrújulas. Esta lleva la mayor fuerza de voz en la tercera sílaba, contando de derecha a izquierda. Se llaman esdrújulas. Y estas esdrújulas llevan tilde. Por ejemplo, águila, décimo, género, ímpetu, lápices, música. Y la tilde sobre esdrújula son aquellas que llevan la sílaba tónica en la cuarta sílaba, contando también de derecha a izquierda. Y todas estas palabras sobre esdrújula llevan tilde sin excepción, como acercándose, comiéndoselo, cómpremelo, demuéstremelo, dígaselo. Y el acento diacrítico. Este es un procedimiento ortográfico que se realiza en el lenguaje escrito, que consiste en colocar una tilde en ciertas palabras homófonas. En nuestra lengua hay vocablos que se pronuncian y se escriben del mismo modo, pero tienen significado y función diferente. Son las palabras llamadas homófonas, porque tienen igual sonido. Por ejemplo, está la D, es del verbo dar, y D de preposición. Y en estos casos se explica el acento diacrítico. Y para distinguir unos de otros son generalmente palabras atónicas, átonas y tónicas. Está ahí, profe. Ya, ¿quién más? Sigan, chicos, jóvenes. Ya, a mí, buenos días, Lizan. Diacríticos en monosílabas. Las palabras monosílabas generalmente no llevan tilde. Pan, pez, miel, son, pie, fue, etc. Sin embargo, se exceptúan de esta regla cuando existen dos monosílabas iguales en su forma, pero con distinta función gramatical y por lo tanto distinto significativo. Por ejemplo, monosílabas sin tilde. Él se refiere a artículo, tú adjetivo posesivo, mi indica posesión, te se refiere a una persona, de indica posesión y si indica condición. Monosílabas con tilde. Él se refiere a pronombre personal, mi se refiere a una persona, te a bebida, se del verbo saber, de del verbo dar y si indica afirmación. Ya, ¿quién más, jóvenes? El grupo. Vamos, Sí. chicos. Continúen, jóvenes. Buenos días. Dicen, yo voy a poner la parte de crítica en palabras interrogativas. Las palabras son qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué. Estas introducen oraciones interrogativas o exclamativas. Siempre llevan acento diacrítico o tilde. Pero estas mismas palabras no se les aplica tilde cuando carecen de dicha función. Eh, o sea, estas palabras siempre van a llevar acento cuando es una pregunta o cuando va
acompañado de una interrogativa o de una exclamativa. ¿Qué con tilde y qué sin tilde? ¿Qué con tilde es cuando es pronombre interrogativo o exclamativo agrupado o no con un sustantivo o adjetivo? Como pronombre interrogativo no solo aparece en preguntas directas, sino también en preguntas indirectas. ¿Qué sin tilde? No lleva tilde cuando funciona como pronombre relativo o conjunción. ¿Cuál con tilde? ¿Cuál sin tilde? ¿Cuál con tilde es cuando funciona como pronombre interrogativo en pregunta y también cuando está como objetivo interrogativo acompañado de un sustantivo? ¿Cuál sin tilde es cuando funciona como pronombre relativo y encabeza una oración adjetiva? ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuánto con tilde es cuando funciona como pronombre interrogativo o exclamativo acompañado o no de un sustantivo? ¿Cuánto sin tilde? ¿Cuánta, cuántos y cuántas? Es cuando desempeña la función de adverbio o pronombre relativo. Cuando con tilde desempeña la función del pronombre interrogativo o exclamativo, con el sentido en tiempo, tanto en preguntas directas como indirectas. Cuando sin tilde funciona como conjunción y encabeza oraciones subordinadas y adverbiales de tiempo, con el sentido en el tiempo, en el punto y la ocasión en que. Como con tilde cumple la función de pronombre interrogativo o exclamativo, con el sentido de el modo, la manera y el motivo, causa o razón, en fuerza o en virtud de qué, en preguntas directas o indirectas. Como sin tilde es cuando funciona como conjunción encabezando oraciones subordinadas de modo o en función de verbo. Donde con tilde desempeña la función de pronombre interrogativo o exclamativo, con el sentido en lugar, en qué lugar y qué lugar, en preguntas directas o indirectas. Donde sin tilde es cuando cumple la función de adverbio relativo del lugar, con el sentido en qué, en el qué, lo que y el sitio donde, y en el lugar donde. Esa sería mi parte. Vamos. Atildamiento de vocales en hiato o adictongo. Para detectar un hiato hay que saber las reglas, que son vocal abierta más vocal cerrada con tilde es un hiato. Vocal cerrada más con tilde más vocal abierta también es un hiato. Vocal abierta más vocal abierta es un hiato. Si en la vocal abierta hay una tilde, no afecta en nada al hiato, como por ejemplo, podemos ver ataúd, baúl, león. En la palabra león hay dos vocales abiertas, que es la E y la O, pero lleva tilde y eso no afecta al hiato. Como por ejemplo tenemos leí, hacía, freír. Esas son palabras de hiato. Atildamientos en vocales en dictongo. Hay tres maneras también de detectar un dictongo, que es vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada. Casi es lo mismo que la anterior, pero en hiato lleva tilde. Si hay una tilde en la vocal abierta, no afecta en nada en la formación de un dictongo. Por ejemplo, comunicación, acción. La H no afecta al dictongo. ¿Por qué? Porque la H es muda. Por ejemplo, en la palabra ahijado, cuando lo pronunciamos fonéticamente, no pronunciamos la H y por lo tanto no afecta al dictongo. Buenos días, licenciada. Yo voy a hablar sobre atildamiento de palabras compuestas.
Las palabras compuestas son aquellas que unen dos o más palabras siempre formando una sola. Por ejemplo, girasol, guardabarros, guardaespaldas, enhorabuena, o también por anteposición de prefijos a otras palabras simples forman una nueva compuesta. Trasplantar, replantar, deslucir, traslucir, relucir. Para el estudio de atildamiento de estas palabras se les ha subdividido en dos grupos, compuestas en general y compuestas con verbo más pronombres átomos. Ellas acatan normas especiales de atildamiento. Atildamiento de compuestas en general. Aquellas palabras que al interior de su estructura están compuestas por diferentes categorías gramaticales, menos con verbos. Si la primera que forma la composición no lleva tilde y la segunda lleva, se mantiene la tilde automóvil, auto más móvil, automóvil. Si a un adjetivo que tiene tilde, al añadirle el sufijo mente, se mantiene la tilde ágilmente, enérgicamente, pero si el adjetivo no tiene tilde, al aumentarle el sufijo más mente, la forma compuesta no lleva tilde, suave más mente, suavemente. Si las dos palabras que conforman la composición llevan tilde, solo la segunda tiene la tilde. Si las dos palabras que conforman la composición no llevan tilde, la compuesta acata las normas generales de atildamiento, a la norma especial de vocal en hiato, alta más voz, altavoz, punta más pie, puntapié. Si la primera palabra que forma la composición lleva tilde y la segunda no, la palabra compuesta no lleva tilde. Así, con acento en la I, más mismo, asimismo. La compuesta con prefijo sigue en las normas generales de atildamiento. Tele más fono, tele en la E lleva acento más fono, teléfono. Las palabras unidas por guión mantienen su forma simple. Búlgaro más soviético, los dos mantienen su acento búlgaro-soviético. ¿Quién más sigue, jóvenes? Vamos, el tiempo es oro. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Sí. Me tocó atildamiento de compuesta con verbo más pronombre átonos. Las palabras compuestas por un verbo Es una más diapositiva atrás, Lisen. ¿Sa? Más atrás. no. ¿Está bien ahí? Esa es la última diapositiva, por si acaso, ¿no? No he enviado eso. Ya, lo voy a seguir continuando. Siga. Ya dice las palabras compuestas por un verbo más los pronombres átonos como me, como te, la se, la nos, os, lo, la, los, las, le, las, adheridos formando con él una sola palabra, como escúchalo, tómalo, cómprasela, etc. Atacan las siguientes reglas de atildamiento. El inciso A dice, si un verbo monosílabo o no en su forma simple lleva tilde al aumentarle un pronombre átono, se mantiene la tilde, como dele, reír. Si el verbo monosílabo en su forma simple no tiene tilde, el aumentarle un pronombre átono forma una palabra compuesta. Este tampoco se atilda.
por ejemplo, está dame, irse. Si a un verbo monosílabo se le aumentan los pronombres átonos, forma una palabra esdrújula. Esta lleva tilde, como por ejemplo, dámelas o dímelo. El siguiente, si un verbo que está en el gerundio se le aumenta uno o dos pronombres átonos, formará una palabra esdrújula o sobreesdrújula. Esta lleva tilde, como por ejemplo, comiéndose, dándomelo. Y si un verbo que está en el imperativo se le aumenta uno o dos pronombres átonos, formará una palabra esdrújula o sobreesdrújula. Esta llevará tilde. Está como por ejemplo también llámalo, comuníqueselo. Y si a un verbo en el infinitivo que no está conjugado se le aumenta un pronombre átono, formará una palabra grave o llana. Por lo tanto, no se le coloca tilde, porque ataca las normas generales de atildamiento, como por ejemplo está amarte, decirle. Y por último, si a un verbo en el infinitivo que no está conjugado se le aumenta los pronombres átonos, formará una palabra esdrújula, por lo tanto llevará tilde. Está como por ejemplo decírselo, repetírmelo. Y si la palabra compuesta está en hiato, donde la vocal cerrada tiene el acento de intensidad, esta palabra mantiene la tilde de hiato. Está como corta uñas, paracaídas, etc. Yo voy a continuar, listen, Ya. con las palabras con doble posibilidad de acentuación. Son términos donde la tilde es potestativa, ya que la Real Academia Española permite que algunas palabras el uso de la tilde o la ausencia de la misma. Y como están ahí los ejemplos, abeolo o abeolo, pero en preferencia se toman las primeras columnas, las del lado izquierdo. Y otro ejemplo puede ser fútbol y fútbol. Gracias, eso sería todo. Bueno, muchas gracias jóvenes por ese desempeño que han tenido en esta presentación. Todo el material está en el grupo de WhatsApp. PPT igual está. Estas son reglas gramaticales, reglas de la gramática de la Real Academia de la Lengua Española, en el cual se cumplen los términos de la situación, del atildamiento. Entonces no hay por dónde perderse, jóvenes. Aquí yo quiero hacer hincapié en un tema que vamos a ir ingresando, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a hacer un comper, van a tener un recreo y en 10 minutos nos volvemos a conectar. Vayan al baño, tomen agua, coman algo. Ya después nos volvemos a conectar en 10 minutos para ver un tema muy importante que va a entrar, es pregunta de examen, ¿ya? Así que os espero en la segunda parte para que volvamos con este tema de la situación, atildamiento y las palabras compuestas, que es muy importante que sepan en qué consiste palabras compuestas, ¿ya? Entonces nos vemos en 10 minutos, jóvenes, ¿ya? Ya, Lisen.